Buenas tardes, un saludo muy especial y muy afectuoso a todos ustedes, sobre todo al expositor que hoy nos acompaña, mi directo amigo, colega, exalumno y compañero de actividades académicas, el doctor Luis Robel Alba, que hoy nos honra con su presencia, quien además es congresista de la República y segundo vicepresidente del Congreso de la República. A nombre del Centro de Estudios Constitucionales y del Tribunal Constitucional de nuestro país, le doy la más cordial bienvenida y a la par un agradecimiento anticipado por este esfuerzo que nos permitirá ingresar desde el punto de vista académico y constitucional a los territorios de la acusación constitucional y específicamente a las dos figuras que ésta comprende a la luz de lo establecido en la Constitución vigente, el juicio político y el antejuicio político. Figuras respecto de las cuales ha existido y sigue existiendo un gran debate en nuestro país a la luz de los últimos acontecimientos producidos en nuestro acontecer político, yo diría desde hace más o menos 15 años. Antes de proceder a la presentación del doctor Luis Robel, yo quería aprovechar de la oportunidad para comentarles que el Centro de Estudios Constitucionales, en su calidad de brazo académico del Tribunal Constitucional, tiene la responsabilidad de complementar lo que es la tarea vital del tribunal. Me refiero a la tarea de impartición de la justicia constitucional, a la tarea netamente jurisdiccional, una tarea importante en el Estado constitucional que es la tarea de difusión y de promoción de todo lo que signifique el conocimiento del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional, del derecho internacional de los derechos humanos y de todas las disciplinas afines que tratan sobre la Constitución, sobre sus valores, sobre sus principios, sobre sus instituciones, sobre los derechos que la misma consagra, sobre el rol de la persona, sobre el propio Estado, sobre las características e importancia que tiene la Constitución y en buena cuenta nuestro sistema republicano de gobierno. Esto en aras de ir fortaleciendo una identificación de no solamente el sector de digamos, participantes dedicados al tema, sino también del gran público. Ir creando a la larga lo que el maestro Karl Lowenstein, uno de los grandes titanes del constitucionalismo del siglo XX, y en España el profesor Lucas Verdú, denominaban el sentimiento constitucional. Y que precisamente aquí en nuestro medio propugnaba también con mucho empeño aquel patricio de la democracia peruana, el doctor Valentín Paniagua Corazao, ilustre constitucionalista y expresidente de la República en el gobierno transitorio que siguió después de la caída del señor Fujimori y permitió el tránsito siguiendo el camino constitucional al siguiente gobierno que jefaturó el señor Alejandro Toledo Manrique. Estamos entonces abocados a estas tareas académicas de difusión de los temas constitucionales. En el Centro de Estudios Constitucionales tenemos un área dedicada netamente a los eventos académicos a cargo de la doctora Susana Tábara, luego un área dedicada a la investigación a cargo del doctor Orlando Curaca Con y un área dedicada a las publicaciones a cargo del doctor Luis Sáenz Dávalos. De esta forma complementamos un conjunto de actividades. Hay una serie de actividades programadas en cuanto a eventos académicos para este año,
y precisamente en estos días, como ustedes pueden apreciar, visitando nuestra página web, visitando nuestra plataforma Facebook y demás plataformas programadas para estos días. Me tomaría un tiempo importante y no quiero distraerlos más, explicarles cuáles son. Pero esta semana, además de la conferencia de Luis Roel, tenemos la presentación del libro de Lecciones sobre Derecho Constitucional de Ramón de Salas, un libro histórico, importante, y luego iniciamos el diplomado Clásicos del Constitucionalismo, el día 25, con la intervención del doctor Domingo García Belaunde. Y así vamos a continuar dentro de nuestra programación. Nosotros hacemos conferencias magistrales, conferencias especializadas, conversatorios constitucionales, debates constitucionales, talleres constitucionales, seminarios y diplomados constitucionales, además de las agendas constitucionales que están dedicadas todos los años a analizar los antecedentes, el desarrollo y las perspectivas de cada proceso constitucional en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, tenemos una enorme tarea, muy ambiciosa, y en esa tarea en donde todos estamos comprometidos, ustedes, me refiero al expositor que hoy nos visita, y me refiero a todos y cada uno de ustedes participantes, son elemento vital en este compromiso, son nuestra razón de ser, y les agradecemos mucho que hoy nos acompañen. Eso sería todo de mi parte. Concluyo reiterándole mi más sincero agradecimiento a Luis Roel y dejándolos ya en la conferencia propiamente dicha. Cualquier cosa, estamos en contacto. Siempre tienen abiertas las puertas del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú y pueden acercarse, ahora que estamos en pandemia, no presencialmente, pero sí virtualmente, para estar en contacto con nosotros. Muy pronto habrán novedades y ya se las comunicaremos oportunamente. Eso sería todo de mi parte. Me despido, voy a quedar atento a la conferencia, pero ya no voy a intervenir y dejo más bien en la conducción del evento al licenciado Cayo. Adelante, licenciado José Cayo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Han sido las palabras de nuestro director del Centro de Estudios Constitucionales y expresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Antes de dejar el uso de la palabra a nuestro distinguido expositor, vamos a dar su hoja de vida para quienes por primera vez escuchan una exposición de él. Algunos seguro ya han disfrutado de sus magistrales exposiciones, conferencias, clases, en fin, una serie de atributos que siempre han dado pie a que se convoque muchos alrededor de sus exposiciones. Luis Andrés Roel Alba es abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Castilla de la Mancha, España, un máster universitario en Derecho Constitucional. Maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene diplomados en la Universidad de Castilla de la Mancha, en España, en la American University Washington College of Law, en Estados Unidos, con un diplomado de especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, Intermedia Consulting College University Henry Dunant, y una diplomatura en promoción y protección de los derechos humanos online. También un diplomado en Derechos Humanos y Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad se desempeña como segundo vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la República. Es, además, segundo vicepresidente de la Junta de Portavoces, segundo vicepresidente de la Comisión Permanente
miembro titular de la Comisión Ordinaria de Relaciones Exteriores, miembro titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, miembro accesitario de la Comisión Ordinaria de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos, miembro titular de la Comisión Ordinaria de la Constitución y Reglamento y presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ha laborado en la Defensoría del Pueblo, en la Adjuntía en Asuntos Constitucionales, asesor de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. Ha laborado en el Tribunal Constitucional en el despacho del magistrado Ernesto Blumen Fortini como abogado del Gabinete de Asesores Jurisdiccionales. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Oficina General de Asesoría Jurídica, como abogado de la Oficina General de la Asesoría Jurídica. También en el Instituto de Defensa Legal en el área de Derecho Constitucional de Justicia Viva. A todo esto se suma su labor docente en la Universidad de Lima, San Ignacio de Loyola, Nacional de Cajamarca, en la Escuela de Posgrado, y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Derecho. Ha sido expositor en cursos de verano en los Centros de Estudios de Derecho Constitucional, en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad de Castilla de la Mancha, en España. Ha sido becario por la beca Aristóteles para cursar estudios en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene también una beca de la Fundación Ford para cursar estudios en la American University Washington College of Law. Además de todo esto, ha hecho investigaciones y obras en diversas publicaciones, así como sendos y prolíficos artículos. Es miembro ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Ha sido presidente del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Investigación y Estudios Constitucionales y director fundador de la revista Estado Constitucional de la editorial ADOS. Bueno, la hoja de vida es extensa, hemos comprimido, respetando un poco la compresión informática de los tiempos, lo que diríamos en comunicación, lo más atractivo para este auditorio, para que sepan cómo es que realmente hay un trabajo prolífico, sendo y sobre todo muy cuidadoso y pulcro. Doctor Luis Andrés Roel, bienvenido, adelante con su exposición. Muchas gracias, estimado licenciado Cayo, por la presentación. Y solo faltaría actualizar que ya no soy presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, puesto que al asumir el cargo de vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso tuve que dejar dicho cargo, pero justamente fue esta experiencia como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo que me ha permitido tener estos conceptos que antes tenía en la teoría, llevarlos a la práctica. Asimismo, agradecerle al expresidente del Tribunal Constitucional, al magistrado Ernesto Blumen Fortini, quien no solo ha sido mi profesor, sino también fue mi mentor de tesis de licenciatura, de titulación en la Universidad Católica, y también fue, como ya lo han explicado, fue mi jefe en el Tribunal Constitucional y a quien me enseñó bastante, y mucho de ello, de lo que yo hago en el Congreso, es gracias a él, a sus nociones y a su experiencia que él me brindó en ese tiempo en el Tribunal Constitucional. Asimismo, agradecer a la doctora Susana Tábara, al doctor Orlando Curaca, quienes me invitaron para esta ponencia, a quienes no solo considero mis amigos, sino también considero personas a quienes respeto su trayectoria académica y profesional, y siempre lo haré. Ante ello, vamos ya a lo que es la presentación, estimada Alessandra. El tema que nos toca el día de hoy es el procedimiento parlamentario de acusación constitucional. Antes de entrar a la exposición, quiero señalarles a todos los que están presentes en esta plataforma virtual que durante la exposición se van a utilizar como símiles, como sinónimos, las denominaciones de acusación constitucional y denuncia constitucional, puesto que tanto en la doctrina peruana como en la normativa parlamentaria se tratan de forma indistinta la acusación constitucional como la denuncia constitucional. Entonces, y eso va a ser lo que vamos a utilizar en esta exposición. Ahora sí, vamos al primer concepto. ¿Qué es la denuncia constitucional y qué es la acusación constitucional? Bueno, la acusación constitucional es un procedimiento parlamentario especial
cuya finalidad es determinar las eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido un alto funcionario del Estado al que se le denuncia por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de funciones o por la infracción constitucional en la que hubiera incurrido durante el ejercicio en uno de los cargos en los que se encuentra el artículo 99 de la Constitución Política. Cabe señalar que, y eso es bastante importante, por eso digo que lo que vamos a explicar en esta exposición es no solo los temas relacionados a lo que es la Constitución, lo que es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o las normas infraconstitucionales como el reglamento del Congreso, sino también lo que dice la práctica parlamentaria y lo que está en los precedentes parlamentarios. Y esto es muy importante porque el año pasado, cuando hubo un debate en el Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en relación a qué hacemos referencia con altos funcionarios, para muchos era muy claro decir, bueno, son los mencionados en el artículo 99 de la Constitución, ¿no? Que tenemos al presidente de la República, tenemos a los ministros, tenemos a los magistrados del Tribunal Constitucional, tenemos al defensor del pueblo, los congresistas, todos, y también hubo un debate porque en ese artículo 99 estaban los jueces supremos. ¿Y qué pasó? Lo que se decía era, bueno, el artículo 99 dice jueces supremos, pero no se dice si son titulares o son suplentes, o si son titulares o que están, o son titulares provisionales. ¿Cómo definirlo? ¿Y a quién se le acusa? Se le puede acusar a un juez supremo provisional. Y eso es muy importante porque a través de un informe que se aprobó también en el Pleno de la Comisión de Constitución y Reglamento el año pasado, se determinó que cuando se hace referencia al artículo 99 de la Constitución y a qué alto funcionario se menciona, esa interpretación es restrictiva. ¿Qué significa? Que solo se les puede acusar o denunciar constitucionalmente a los altos funcionarios que se encuentran determinados de forma expresa y literal en el artículo 99 de la Constitución. Es decir, en el caso de los jueces supremos, en el caso de los fiscales supremos, solo a los titulares. No a los provisionales, no a los suplentes, solo a los titulares. Y así como ellos, solo de forma estricta y se puede denunciar a quienes, vuelvo a repetir, expresamente y literalmente se encuentran en el artículo 99 de la Constitución. Y esto también es bueno que lo sepa la ciudadanía, porque cuando denuncian, por ejemplo, y lo hago conocimiento y un poco de la práctica que yo tuve, fue de que se denunciaban a funcionarios como jueces superiores, a fiscales de inicio de investigación, se denunciaban a superintendentes de, por ejemplo, de la SUNEDU, a superintendente de la SUNAT, se denunciaba al vicecontralor, y todos ellos son altos funcionarios, pero no son los altos funcionarios que se encuentran determinados en el artículo 99 de la Constitución. Y por lo tanto, esas denuncias, al no cumplir con la legitimidad pasiva de esta acusación constitucional, que ya hemos establecido el concepto, esas denuncias inmediatamente se declaraban improcedentes. Eso es bueno señalar que en este concepto, cuando definamos lo que es acusación constitucional, solo puede denunciar constitucionalmente, iniciarle un procedimiento parlamentario cuasi jurisdiccional a un alto funcionario. Sí, siempre y cuando este alto funcionario se encuentre determinado en el artículo 99. Fuera de ellos no puedes hacerlo. Tendrás que buscar otras vías que obviamente pueda denunciar en un ministerio público, puedas denunciar ante la Contraloría General de la República, puedes denunciar hasta, si quieres, en las comisiones ordinarias o especiales del Congreso de la República, pero no vas a poder entablar una denuncia constitucional, una acusación constitucional, como establece el artículo 99 y 100 de la Constitución, para abrir un procedimiento de antejuicio, juicio político, si no está determinado en ese artículo 99. Eso es muy importante tenerlo en cuenta como concepto. Y créanme, este es un concepto que todavía no está muy claro para muchos ciudadanos y para miembros del Congreso actual. Siguiente, por favor. Entonces,
como ya adelanté, vamos a trabajar lo que es la figura del antejuicio político, el juicio político, y la base normativa de estos dos tipos de denuncia constitucional, porque estos lo que son, el antejuicio político y juicio político, son tipologías de una acusación constitucional, son tipologías de una denuncia constitucional. Y esto tiene su base normativa a nivel constitucional en el artículo 99 y 100 de la Constitución Política. Pero además, cuando vemos la base normativa de un procedimiento de acusación constitucional que puede derivar en un antejuicio, juicios políticos, uno también tiene que tener en cuenta no solo la Constitución, sino también las normas como son la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puesto que es importante conocer lo que dice el Tribunal Constitucional sobre lo que es las figuras del juicio ante juicio político, sobre el procedimiento parlamentario, sobre las garantías procedimentales, garantías del debido proceso que tiene desarrollado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia vinculante. También hay que tener en cuenta la ley orgánica que desarrolla estos dos articulados, que es el reglamento del Congreso de la República, en específico su artículo 89, y también, como en todo Estado constitucional de derecho que tiene a los tratados internacionales de derechos humanos como normas de rango constitucional, como es el nuestro, tener también en cuenta los tratados internacionales en derechos humanos y la jurisprudencia que emita los órganos supranacionales encargados de la protección de estos, como es el caso del Tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos. Esa es la base normativa que vamos a utilizar. Además de la base normativa, también, y como ya había adelantado, vamos a utilizar la praxis o los precedentes parlamentarios, que es lo que usualmente se utiliza cuando hay estos vacíos legales, estos vacíos constitucionales, y para ellos se utiliza los precedentes que ya están dados en el Parlamento en casos similares, o también los informes y acuerdos que hay en los órganos como la Comisión Ordinaria de Constitución y Reglamento, encargado de interpretar el reglamento del Congreso, o también acuerdos de la Comisión Permanente o del Pleno del Congreso. Siguiente, por favor. Respecto a lo que es el antejuicio político, hay que decir que es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios del Estado con el propósito de que estos no puedan ser procesados por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, a través del antejuicio político se va a buscar o tiene como finalidad levantar esta prerrogativa que tiene todo alto funcionario establecido en el artículo 99 de la Constitución, de que pueda ser investigado o procesado por delitos comunes cometidos en el ejercicio de sus funciones. Es levantar su fuero para que pueda el Ministerio Público iniciar las investigaciones y, de ser el caso, entablar ya la investigación fiscal, o, en el otro caso, si ya había un proceso antes de que este alto funcionario asumiera la función, también permitir el caso de iniciar el proceso penal correspondiente por estos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El antejuicio político lo que va a buscar es coadyuvar al sistema de justicia. Es de esta forma permitir, y ahí es algo importante que voy a después señalar cuando terminemos también en el concepto de juicio político, coadyuvar al sistema de justicia, cumplir con concretizar el principio de separación de poderes. Siguiente, por favor. En el caso del juicio político, aquí el juicio político como concepto es permitir que se inicie el procedimiento parlamentario a los funcionarios determinados en el artículo 99, antes mencionado, en la Constitución Política, en razón de las infracciones constitucionales de carácter político que cometan estos en el ejercicio de sus funciones. Mientras que en el antejuicio político uno busca o pretende que se le levante el fuero para que el Ministerio Público pueda iniciar las investigaciones, puede aperturar una denuncia fiscal por delitos comunes establecidos o tipificados en el Código Penal.
En el caso del juicio político, lo que buscamos es que si el alto funcionario tal vez no cometió un delito establecido en el Código Penal, pero sí infringió la Constitución, sí estableció una infracción, alguna disposición constitucional que ese alto funcionario debió cautelar, que ese alto funcionario debió proteger en el ejercicio normal de sus funciones, ahí se le puede denunciar. ¿Y qué se busca? Inhabilitarlo. Si ya dejó sus funciones. Y si no las ha dejado, que se le suspenda, se le saque de la función pública y luego de ello también se inhabilite. El juicio político tiene un efecto diferente al antejuicio. El antejuicio político solo es levantar el fuero y que inicien las investigaciones fiscales. En el juicio político puedes suspender al alto funcionario, puedes sacarlo de la función pública y hasta inhabilitarlo hasta por 10 años. Son efectos y consecuencias diferentes en ambos tipos de denuncias y procedimientos parlamentarios de acusación constitucional. Ahora bien, lo que le estaba mencionando, la denuncia constitucional y el procedimiento parlamentario que tiene como consecuencia esta denuncia, a mi parecer, tiene un fin constitucional también importante dentro de nuestro Estado constitucional de derecho. Y este es concretizar de alguna forma el principio de separación de poderes establecido en el artículo 43 de nuestra Constitución Política. Y es que, siguiendo la jurisprudencia coherente de nuestro Tribunal Constitucional, que ha establecido que hay un núcleo duro, un núcleo esencial de un contenido constitucional del principio de separación de poderes que establece 4 subprincipios: el principio de separación de poderes en sentido estricto, el principio de balance entre poderes, el principio de colaboración entre poderes y 4, solución democrática. Eso está en nuestra jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya de larga data, y estos 4 subprincipios componen el núcleo esencial, el contenido constitucional del principio de separación de poderes. ¿Por qué hago mención de que la denuncia constitucional o el procedimiento de acusación constitucional concretiza el principio de separación de poderes? Porque este se logra concretizar 2 subprincipios. El primero, el subprincipio o principio de balance y control entre poderes. Porque de esta forma, el Parlamento, a través de las denuncias constitucionales, a través del procedimiento de acusación constitucional, lo que va a pretender es realizar el control político de los altos funcionarios establecidos en el artículo 99 de la Constitución. Y de esta forma puede o levantarle su fuero a estos funcionarios o inhabilitarlos o sacarlos del cargo cuando estos infringen la Constitución o cometan un delito común establecido en el Código Penal, respectivamente, y de esta forma logran participar en este balance y control que se hacen entre los poderes del Estado, y en este caso a todos los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos y poderes estatales. Pero no solo concretiza el principio de control y balance entre poderes, sino también concretiza el principio de colaboración. Y es que, a través del antejuicio político que ya he señalado, al permitir que el Ministerio Público pueda, a través del levantamiento del fuero de estos altos funcionarios, iniciar las investigaciones por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de estos altos funcionarios, coadyuva al sistema de justicia, coadyuva a los órganos que son parte del sistema de justicia. Y de esta forma logra colaborar con ellos, logra colaborar con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, respectivamente. Esto es una forma también de concretizar este principio de colaboración entre el Congreso, a través del procedimiento parlamentario de acusación constitucional, y los otros entes constitucionales como el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de encontrar la justicia, con el fin de garantizar el bien constitucional de lograr la justicia para los peruanos. Por eso decía lo importante y lo relevante del estudio de esta figura del procedimiento constitucional, porque logra concretizar
el principio de separación de poderes en dos de sus subprincipios rectores. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Ahora bien, yo señalé al inicio de mi presentación que el procedimiento de acusaciones constitucionales es un procedimiento cuasi jurisdiccional. Y si bien en este procedimiento parlamentario no se condena a nadie, no se le imputa ningún delito y nada por el estilo, igual, al ser un procedimiento cuasi jurisdiccional, al ser un procedimiento parlamentario, se deben garantizar las garantías del debido proceso. Frente a ello, una buena cita del Tribunal Constitucional que ha señalado que la actuación o omisión de los órganos estatales o particulares dentro de un proceso o un procedimiento, sea jurisdiccional, administrativo, sancionatorio, o corporativo o parlamentario, se debe respetar el derecho al debido proceso. En larga jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, veas el caso 3 magistrados del Tribunal Constitucional versus Perú, en donde tanto el Tribunal Constitucional, en la cita que he planteado, como en la sentencia que he mencionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos coinciden que aún siendo un fuero político, el fuero parlamentario, sus procedimientos parlamentarios se tienen que cumplir y respetar las garantías del debido proceso. Es por ello que siempre la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente y el pleno del Congreso de la República, que son las 3 etapas que tiene el procedimiento de acusación constitucional, deben respetar las garantías del debido proceso, porque de lo contrario, si no se respetan estas garantías, cualquiera de los denunciados podría interponer un proceso constitucional y todo lo que se hizo, todo lo que se avanzó en esta forma de coadyuvar el sistema de justicia en el caso del antejuicio político o a realizar el control político a través del juicio político por infracción a la Constitución, se va a caer por no respetar el debido proceso. Por eso siempre se le exige, y por lo menos en mi caso, yo era muy cauto en cumplir con las garantías del debido proceso en cada etapa que le tocaba a la subcomisión de acusaciones constitucionales que me tocaba presidir, para que de esta forma, por lo menos en la etapa del que le tocaba a la subcomisión de acusaciones constitucionales dentro del procedimiento parlamentario, tuviéramos la garantía de que todo se había actuado conforme a la Constitución, conforme a estas garantías constitucionales y a la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque aún siendo un fuero parlamentario, un fuero político en estricto, en el caso de los procedimientos constitucionales de la acusación constitucional, se tiene que respetar las garantías del debido proceso. Siguiente, por favor. Empezamos con el principio de legalidad. Este principio posee revestimiento constitucional y supranacional y exige que se garantice durante el procedimiento parlamentario de acusación constitucional las etapas, los plazos, actos y todo lo establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, puesto que el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República desarrolla todo lo que es el procedimiento de acusación constitucional. Como ya he señalado, en ese artículo 89 establece las etapas del procedimiento de acusación constitucional, establece los plazos para la defensa, para entablar el informe de hechos, el informe final, establece cuáles son los actos que se deben seguir uno por uno, de manera secuencial dentro del procedimiento de acusación constitucional, y todo ello se establece de forma detallada en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que es su ley orgánica. Este artículo 89 se respeta siguiendo el principio de legalidad. Principio de legalidad que, como ustedes advertirán, es el mismo principio de legalidad que se debe garantizar en los procesos penales, así como en diferentes procesos que se develan en el Poder Judicial y en otros órganos jurisdiccionales. Ese principio de legalidad se debe cautelar
de manera celosa dentro del procedimiento parlamentario en sus 3 etapas que ya he mencionado: su comisión, comisión permanente y pleno del Congreso, para que de esta forma no haya ningún vicio en los actos llevados en este procedimiento de acusación constitucional y que el denunciado no se vea afectado en ninguno de sus derechos. Siguiente, por favor. Una garantía que es bastante importante respetar dentro del procedimiento de acusación constitucional es el derecho a la defensa, puesto que, como bien ha señalado el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que estemos ante un procedimiento parlamentario, de un procedimiento dentro de un fuero estrictamente político como es el Congreso de la República, no implica que en el mismo, a partir de la voluntad de la mayoría, se pueda violentar, transgredir o desconocer los derechos fundamentales que la propia Constitución del Perú y los tratados internacionales de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, le reconoce a todos los ciudadanos. Entre ellos, uno de los más importantes en este tipo de procedimientos, donde obviamente se acusa a un alto funcionario y que éste, como denunciado, tiene que ejercer, como es el derecho a la defensa. Esto es importante, puesto que a través de la protección del derecho a la defensa, que se puede dar en diferentes etapas, tanto en la subcomisión como en la comisión permanente y en el pleno del Congreso de la República, en esas 3 etapas, el denunciado puede ejercer su derecho a la defensa, tanto en las audiencias que se generan o que se realizan en cada una de esas 3 etapas del procedimiento parlamentario, como a través de escritos que se presentan como los descargos frente a las imputaciones que se le puede hacer por parte del denunciante como del congresista encargado de realizar la investigación de la denuncia constitucional. Siguiente, por favor. El derecho a la debida motivación. Esto es muy importante y también es interesante de que en el fuero parlamentario se respete que tanto la denuncia como los informes de calificación de admisibilidad y procedencia, como el informe final, se encuentren debidamente motivados. Y es que el derecho a la debida motivación constituye, como bien señala el Tribunal Constitucional, una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, contribuirá a una decisión arbitraria y en consecuencia será inconstitucional. Como bien señala el Tribunal Constitucional, toda decisión que se tome, aún siendo en el fuero político del Congreso de la República, debe garantizarse el derecho a la debida motivación. ¿En qué aspectos se garantiza, se puede analizar si una decisión está debidamente motivada? Bueno, como ya había señalado, tenemos el informe que da la admisión y procedencia a la denuncia constitucional, ese informe que tiene que estar siempre debidamente sustentado en la denuncia, en los hechos, en la normativa constitucional, en la normativa del reglamento del Congreso de la República, en específico el artículo 89. Tenemos también el informe de hechos, que lo presenta el congresista delegado, encargado de la investigación de la denuncia constitucional que ha sido declarada procedente, así como el informe de hechos, también el informe final, que se somete a votación tanto en la subcomisión como en la comisión permanente del Congreso de la República, y todos esos documentos, todos esos informes tienen que estar debidamente motivados. Asimismo, la denuncia tiene que estar motivada. Una denuncia que carezca de congruencia, una denuncia que no cumpla con ciertos estándares referidos a, por ejemplo, si se denuncia por una infracción a la Constitución, que los hechos presentados por el denunciante tengan una correlación con la infracción y el artículo de la Constitución que se está infringiendo, así como los hechos que se establecen una denuncia de antejuicio político sean correspondientes a hechos que puedan tener como una consecuencia un presunto delito tipificado en el Código Penal. Esos son temas que se deben analizar, que se deben de procurar establecer durante todo el procedimiento parlamentario en estas etapas, en estos documentos, tanto la denuncia
como el informe de procedencia, admisibilidad y procedencia, perdón, como el informe de hechos y el informe final que se aprueba tanto en el pleno de la subcomisión de acusaciones constitucionales como en el pleno de la comisión permanente. Siguiente, por favor. El derecho a la prueba. El derecho a la prueba también es muy importante dentro del procedimiento de acusación constitucional. Y citando al Tribunal Constitucional que dice que el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. El derecho a la prueba no solo es el derecho a la prueba que puede presentar el denunciado para, obviamente, comprobar que él no cometió o el delito que se le está imputando en un antejuicio o la infracción a la Constitución en un juicio político. También hablamos del derecho a la prueba del denunciante, presentar en su denuncia constitucional los anexos correspondientes, las pruebas necesarias para que obviamente eso sea parte de la evaluación de la subcomisión. Y no solo hablamos de las pruebas que pueden estar adjuntas a la denuncia constitucional, sino también las pruebas que recabe y que ejerza y ejecute el congresista delegado al momento de establecer las audiencias, tanto en la subcomisión de acusaciones constitucionales como en la comisión permanente, porque el congresista delegado puede, en las audiencias, en ambas etapas, presentar pruebas a partir de su investigación y además solicitar tanto a la presidencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales como a la presidencia de la comisión permanente tener un estadio de pruebas donde tanto ambas partes, el denunciado y denunciante, puedan mostrar, puedan practicar al Congreso de la República para que esto genere certeza en la denuncia constitucional o lo contrario. Eso es muy importante tener en cuenta. El hecho de la prueba es muy relevante dentro del procedimiento de acusación constitucional, tanto para la parte denunciada como para la parte denunciante. Siguiente, por favor. El principio non bis in idem. Nuestro Tribunal Constitucional ha destacado en reiterada y coherente jurisprudencia vinculante que este principio se encuentra implícito en el derecho al debido proceso y tiene una doble dimensión, una versión sustantiva y una connotación procesal. En su vertiente material, garantiza el derecho a no ser sancionado 2 o más veces por un mismo hecho, pues guarda conexión con los principios de legalidad y proporcionalidad. En su vertiente procesal, garantiza el no ser sometido a juzgamiento 2 o más veces por el mismo hecho. En el caso de las denuncias constitucionales, también se respeta el principio non bis in idem, puesto que este principio garantiza que si hay varias acusaciones constitucionales presentadas cerca de un mismo término temporal, se pueden acumular y esta acumulación permita no vulnerar este principio non bis in idem. Esta acumulación se puede realizar tanto en el seno de la subcomisión de acusaciones constitucionales como en la comisión permanente. ¿Qué se necesita? Primero, que sean los mismos legitimados pasivos, es decir, los denunciados sean los mismos en las diferentes denuncias constitucionales y que los hechos por los cuales se denuncian, ya sean delitos o infracciones constitucionales, sean los mismos, para que de esta forma se puedan acumular. Si luego de haber sido acusado constitucionalmente, luego de que se le denuncie, esa acusación constitucional termina en una acusación constitucional que o le levante el fuero un antejuicio político o resuelve que ha infringido la Constitución y por lo tanto se inhabilita a ese alto funcionario, si luego viene una acusación constitucional o una denuncia constitucional por los mismos hechos, por los mismos delitos o la misma infracción constitucional, esta obviamente tendría que ser descartada por la subcomisión o por la comisión permanente, declarando su improcedencia, puesto que ya ha sido sancionado este alto funcionario por los mismos hechos, por los mismos delitos, por las mismas infracciones a la Constitución.
Siguiente, por favor. Derecho al plazo razonable. Como señalamos, cuando trabajamos el principio de legalidad, el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, que es su ley orgánica, determina cuáles son los plazos y etapas del procedimiento de acusación constitucional. Esos plazos son inamovibles, esos plazos se tienen que respetar tanto para garantizar al denunciante como al denunciado el respeto al debido proceso. Así bien, siguiendo con la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, ha señalado que el plazo de un proceso o un procedimiento será razonable solo si es que aquel comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se determinen los derechos u obligaciones de las partes. Dentro del artículo 89 del Congreso de la República, ese artículo 89 permite, primero establece ciertos plazos que son inamovibles. Al mismo tiempo también establece que esos plazos en algunos casos son prorrogables. ¿Con qué fin? Como dice el Tribunal Constitucional, para que de forma proporcional, de forma razonable, las partes puedan ejercer debidamente sus derechos. Por ello, en muchos casos en donde no había una notificación debida, donde lamentablemente la notificación no ha podido ser conocida por el denunciado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha permitido que desde el conocimiento real de la acusación constitucional empiece a correr los plazos y por lo tanto se contabilice desde ese momento y no desde que la presidencia de la subcomisión o el congresista delegado pusieron formalmente o hicieron de conocimiento público la acusación constitucional contra el alto funcionario o el ex alto funcionario público. De esta forma, respetamos el derecho a la defensa, de esta forma respetamos el debido proceso y, obviamente, se cumple con darle un plazo razonable, un plazo proporcional para que pueda el denunciado ejercer su derecho a la defensa. Siguiente, por favor. Ya hemos terminado con las garantías más importantes que se deben respetar dentro del procedimiento de acusación constitucional. Tenemos ahora bien cuál es el procedimiento de calificación. Y hay que señalar de que la calificación de una denuncia constitucional, de una acusación constitucional, lo hace la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales según lo determinado por el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. En la calificación, por favor, siguiente viñeta. En la calificación se tiene que cumplir con ciertos requisitos de admisibilidad, como son el nombre del denunciante y domicilio procesal de ser el caso, los fundamentos de hecho y de derecho, la parte de motivación que señalamos en la denuncia, los documentos que la sustenten o, en su efecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren, la fecha de presentación, firma del denunciante o denunciantes, copia simple del documento oficial de identificación del denunciante en caso de que la denuncia no provenga del congresista o del fiscal de la nación. Estos son los requisitos de admisibilidad y al mismo tiempo el artículo 89 establece dentro de el sexto supuesto o sexto requisito de admisión de una denuncia constitucional, quiénes son los únicos que pueden interponer una denuncia constitucional. Es cualquier ciudadano que se vea afectado de forma directa por parte del alto funcionario su actuación, luego cualquier congresista en funciones y tercero, la Fiscalía de la Nación. Eso es muy importante. Solo esos tres son los legitimados de forma activa para presentar una denuncia constitucional. Cualquier ciudadano que se vea directamente afectado por el alto funcionario en la actuación en la realización o el ejercicio de sus funciones. Segundo, cualquier congresista en funciones
Y tercero, el fiscal o la fiscal de la nación. Siguiente viñeta, por favor. En relación a los requisitos de procedencia, tenemos que el primer requisito de procedencia es referido a los agravios producidos por los hechos o conductas que se denuncian. ¿Esto qué significa? Que se tiene que poner o se establece como requisito de procedencia que se establezcan cuáles son los agravios producidos, ya sea en el caso de juicio político, los delitos cometidos, presuntamente cometidos, y en el caso de la infracción constitucional, las infracciones presuntamente realizadas en la Constitución. El segundo requisito de procedencia es referido a que los hechos o infracción de la Constitución o delito de función es la conexión lógica entre los hechos y las disposiciones tanto del Código Penal como de las disposiciones constitucionales. El tercer requisito de procedencia es referido a que si la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional de antejuicio. Es decir, si uno denuncia un delito realizado por un alto funcionario en el ejercicio de sus funciones, este alto funcionario se encuentra determinado literal y expresamente entre los que se encuentran en el artículo 99 de la Constitución Política. Es decir, presidente de la República, ministros de Estado, congresistas de la República, fiscales supremos, jueces supremos, defensor del pueblo, magistrado del Tribunal Constitucional. Eso es lo que estamos mencionando. Si no, como ya lo mencioné, se declara improcedente la demanda. Y por último, el último requisito de procedencia es que si los delitos denunciados han prescrito. Eso también es muy importante tener en cuenta, puesto que si ya prescribieron los delitos, ya la investigación que uno realice por antejuicio, es decir, que se levante los fueros al alto funcionario o ex alto funcionario, si estos han prescrito, el Ministerio Público no puede hacer nada. Eso es también importante. Siguiente, por favor. El procedimiento de calificación. La ausencia de requisito de admisibilidad se da 3 días hábiles para subsanar al denunciante, si no se cumplen unos requisitos antes mencionados, la admisibilidad, y si hay una ausencia de algún requisito de procedencia, se declara improcedente la denuncia constitucional y se archiva. Vean los dos efectos que tiene la ausencia de algún requisito. En el caso de los requisitos de admisibilidad, que son requisitos meramente formales, documentales, si se quiere llamar de esa forma, si no se cumple con alguno de ellos, la presidencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales te da 3 días hábiles para subsanar. Pero si tú incumples alguno de los requisitos de procedencia antes mencionados, se te declara improcedente la denuncia y la denuncia va a un archivo. Eso es también los efectos que tiene el incumplimiento de uno u otro requisito. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el procedimiento de calificación tenemos que la presidencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales y su equipo técnico presentan un informe de calificación que es una evaluación de la denuncia constitucional, si cumple con los requisitos de admisibilidad, si cumple con los requisitos de procedencia y de esa forma emite un informe que propone resolver con declarar admisible y procedente la denuncia constitucional o declarar inadmisible y darle 3 días para que subsane o declarar improcedente la denuncia constitucional porque no cumple con alguno de los requisitos de procedencia. Este informe, que puede proponer, como ya he señalado, la procedencia como la improcedencia del mismo, de la denuncia constitucional, es llevada a una sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales para evaluar en el pleno de la misma si ésta se mantiene con la propuesta original del informe presentado por la presidencia de la subcomisión o se devuelve al equipo técnico para que haga una nueva evaluación y se presente un nuevo informe. En esa sesión de la subcomisión se aprueba el informe de calificación y
de ese informe, si se resuelve declarar improcedente o procedente, sube a la Comisión Permanente del Congreso de la República. Dicha Comisión Permanente lo que va a hacer es ratificar o modificar el informe de calificación aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es un órgano que pertenece a la Comisión Permanente. Y por lo tanto, la Comisión Permanente viene a ser un órgano revisor de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, un órgano superior que puede mandar a la subcomisión a que modifique su informe que fue aprobado por el pleno de dicha subcomisión o también ratificar lo señalado por este. Siguiente, por favor. En caso se apruebe el informe procedente, el informe que declara la procedencia de la denuncia constitucional realizado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, este informe se devuelve, se remite nuevamente a la subcomisión para la continuación del trámite de investigación de la denuncia constitucional por un plazo de 15 días hábiles, el cual puede ser prorrogable si así lo dispone la comisión permanente y solo por una vez. Excepcionalmente se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales, con el objetivo, como ya mencionamos, de evitar el neves in idem o una infracción a este principio. Cuando se aprueba o se ratifica el informe de procedencia de la denuncia constitucional por parte de la Comisión Permanente, se le notifica al denunciado para que en un plazo de 5 días hábiles formule sus descargos. Si el denunciado no formula descargos, se tiene por absuelto el trámite de existir pruebas o indicios suficientes que hagan presumir la comisión de un delito o una infracción constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podrá emitir el informe final o parcial correspondiente al caso. Cita, por favor. El proceso de investigación que tiene la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es o que lo puede hacer el presidente de la subcomisión o se lo puede delegar a un congresista miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, para que en el plazo no mayor de 5 días hábiles posteriores al acto de delegación del caso pueda realizar los siguientes actos procesales. Que haga el informe de determinación de los hechos en materia de investigación y luego realice la evaluación sobre la pertinencia de las pruebas y o indicios y la recomendación para que se actúen los medios probatorios que sean necesarios. ¿Se acuerdan cuando vimos el derecho a la prueba? Bueno, acá se efectiviza. Una vez que este congresista delegado encargado de la investigación de la denuncia constitucional y que determine los hechos que son materia de la investigación y las pruebas e indicios que se deben actuar, este congresista dará cuenta por escrito a la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en mérito de lo cual se convocará en un plazo no mayor de 5 días hábiles a una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para realizar la respectiva audiencia y notificar al denunciante, denunciado y testigos y peritos que haya solicitado el congresista delegado para que se lleve la audiencia. En esta audiencia se podrá poder debatir tanto el informe de hechos presentado por el congresista delegado, escuchar al denunciante, escuchar a los testigos y sobre todo escuchar al denunciado, hacer sus descargos y obviamente actuar las pruebas o peritos que éste crea conveniente para ejercer debidamente su derecho a la defensa. Después de ello, de esta audiencia, el congresista delegado tendrá el deber de realizar el informe final. Siguiente, por favor. En este informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia. Este informe final debe ser remitido a la comisión permanente conforme lo establecido en literal G del presente artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y no es admisible otro tipo de conclusiones y o recomendaciones.
Este informe final, antes de llegar a la comisión permanente, debe ser aprobado por el Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Recibido el informe aprobado por el Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el presidente de la Comisión Permanente, que es el presidente del Congreso, ordena su distribución entre los miembros de dicha comisión permanente y convoca a sesión de la misma, la que no se realiza antes de 2 días útiles siguientes de recibido dicho informe. En casos excepcionales, dicha sesión puede coincidir con el día en que se sesiona en el Pleno del Congreso. El reglamento del Congreso de la República, en el artículo 89, señala que, de ser posible, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente, no sesionen a la par que el Pleno del Congreso. Pero, salvo excepciones, se puede hacer a la par. Si el informe final propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional, se vota previo debate y en ambos casos el expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo. Si por el contrario, este informe final propone la acusación ante el Pleno del Congreso, se debatirá el informe y se votará, pronunciándose por la acusación o no ante el Pleno del Congreso de la República. Siguiente, por favor. Si el informe que propone la acusación es aprobado, la comisión permanente nombra a una subcomisión acusadora integrada por uno o más miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales, propuestos por el presidente de dicha subcomisión al momento de presentar el informe final, a efecto de que se sustente el informe y se formule acusación en nombre de la subcomisión ante el Pleno del Congreso. Aprobada la acusación constitucional por la Comisión Permanente, el Consejo Directivo decide fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda de la sesión correspondiente. Luego de la sustentación del informe final y la formulación de la acusación constitucional por parte de esta subcomisión acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota, pronunciándose en el sentido de que si hay o no lugar a la formulación de una causa a consecuencia de una acusación constitucional. Siguiente, por favor. En el informe final, que ya estamos señalando, se puede aprobar en el Pleno del Congreso una sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción a la Constitución en un juicio político, según como se determina en el primer párrafo del artículo 100 de nuestra Constitución Política. Esta decisión por infracción a la Constitución, esta decisión de juicio político se adopta con la votación favorable de 2/3 del número de miembros del Congreso sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su informe presentado el 27 de enero de 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata. El expediente de la acusación constitucional es enviado a la Fiscalía de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y conforme a lo que dispone la Constitución, si tenemos una decisión de antejuicio político. Es decir, si el Pleno del Congreso resuelve aprobar el informe acusatorio por haber cometido delitos comunes establecidos en el Código Penal por parte de un alto funcionario público, esta acusación constitucional aprobada por el Pleno del Congreso se dirige directamente al fiscal de la Nación para que éste proceda conforme a la Constitución e inicie las investigaciones correspondientes al alto funcionario público. Esto es cuando el informe final es aprobado por el Pleno del Congreso, cuando el informe final que acusa, ya sea por antejuicio político como juicio político, el Pleno del Congreso resuelve con aprobar la acusación constitucional y derivar al Ministerio Público si estamos ante un antejuicio político, o inhabilitar, destituir o suspender al alto funcionario público en el caso de infracción a la Constitución.
Siguiente, por favor. Otros temas relacionados con las denuncias constitucionales y referido a lo que sucede si no se aprueba una denuncia constitucional en el Pleno del Congreso es de que cuando las denuncias constitucionales son declaradas improcedentes o tengan un informe de archivamiento o que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional, en cualquiera de sus etapas, ya sea en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la comisión permanente o en el Pleno del Congreso de la República, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de una nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario, son rechazadas de plano. En caso de existir nueva denuncia que tenga relación con una que es materia de investigación, la comisión permanente, al momento de notificar a la subcomisión de acusaciones constitucionales sobre el plazo de la investigación, le comunicará sobre la base de su informe de calificación que, de acuerdo a la aprobación de acumulación, se podrá prorrogar el plazo de investigación conforme a la parte final del primer párrafo literal D del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Conforme a lo que hemos establecido, hemos señalado en lo que es la parte teórica y la práctica, y como señalamos, hemos utilizado la normativa constitucional, hemos utilizado el reglamento del Congreso, el artículo 89 del mismo, hemos utilizado jurisprudencia del Tribunal Constitucional, jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos, todo ello, asimismo, que es normativa constitucional y norma orgánica, como es el reglamento del Congreso, también tenemos la praxis parlamentaria que sirve en muchos casos para llenar vacíos que ni siquiera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ni siquiera la jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos permiten llenarlos. Y es así que, como ya he citado, tenemos acuerdos de la Comisión de Constitución y Reglamento, no solo de ahora, sino también de años anteriores, que sirven como precedentes para poder llenar estos vacíos. Y yo lo sé eso de antemano porque cuando presidimos la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se tuvo que trabajar los informes de procedencia, se tuvo que debatir mucho relacionado con estos vacíos y llenarse con estos acuerdos y esta praxis parlamentaria. Siguiendo con la experiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, durante mi presidencia, que fue el periodo parlamentario 2020-2021, y las denuncias constitucionales que tuvimos hasta el 13 de agosto, perdón, el 13 de julio de 2020, tuvimos de un total de 127 denuncias constitucionales, 50 calificadas durante mi mandato, 73 que había por calificar, pero estas 73 eran 53 presentadas por ciudadanos y otras 24 realizadas por altos funcionarios, es decir, congresistas y Fiscalía de la Nación. Tuvimos, en caso de nuestra gestión, 28 denuncias calificadas de los ciudadanos y 22 casos presentados por altos funcionarios, entre los que destacan denuncias del Ministerio Público presentadas por la Fiscalía de la Nación. Cabe señalar que dentro de estas 22 denuncias constitucionales se encuentran muchas de las denominados casos emblemáticos que durante el Congreso disuelto pasado estuvieron bastante dejadas de lado, estuvieron congeladas, si se quiere llamar de esa forma, y que durante nuestra gestión se impulsó bastante, puesto que de esta forma, y como ya lo señalé al inicio de mi presentación, entendíamos que coadyuvábamos al sistema de justicia. Siguiente, por favor. Como conclusiones, yo les puedo señalar de que el proceso parlamentario de acusación constitucional es una prerrogativa establecida para poder investigar a los altos funcionarios consignados en el artículo 99 de nuestra Constitución Política del Perú, y que lo que buscamos a través de ese procedimiento parlamentario es
concretizar también el principio de separación de poderes, tanto en el principio de control y balance entre poderes, como también en la colaboración con los poderes constitucionales y entes constitucionales. Asimismo, el proceso de acusación constitucional, ya sea el antejuicio o juicios políticos, se debe respetar las garantías del debido proceso, entre los que destacamos el principio de legalidad, el derecho a la defensa, el derecho a la debida motivación, el derecho a la prueba, el principio no bis in idem, entre otros. Siguiente, por favor. También consideramos que en relación con el derecho fundamental a un plazo razonable en las investigaciones parlamentarias dentro del procedimiento de acusación constitucional, es muy importante tener presente que el respeto a dicho derecho importará la ausencia de afectaciones a otros derechos a partir de la demora en la tramitación de los casos, así como que además se debe procurar evitar cualquier tipo de obstrucción o retraso en la procura de coadyuvar el sistema de justicia, puesto que, si bien un derecho al plazo razonable, se utilizan demasiadas y conocidas prácticas dilatorias para dilatar el proceso y ampliar los plazos del procedimiento parlamentario. Y por último, siguiendo el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, consideramos que al admitirse la denuncia bajo los requisitos establecidos en dicha norma, y a su vez se delega la investigación a un congresista integrante de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ello se debe a que se requiere siempre con un informe de determinación de hechos y permanencia de pruebas, con un plazo de 5 días para que se hagan los descargos del denunciado. De esta forma, respetar dentro del procedimiento parlamentario lo que establece la Corte de Derechos Humanos, lo que exige la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de respetar el debido proceso y de respetar sobre todo el derecho a la defensa, el plazo razonable, la debida motivación, entre otros. Pero siempre, creo yo, es una posición personal, que debemos pensar de que este procedimiento parlamentario no debe aceptar blindajes, no debe ser un medio tampoco para vendetas ni venganzas políticas, sino centrarse en la parte objetiva del procedimiento, que es cumplir con la Constitución, cumplir objetivamente con el reglamento del Congreso de la República y garantizar el debido procedimiento, las garantías del debido proceso, para que de esta forma ninguna de estas denuncias se pueda caer en el fuero de la jurisdicción constitucional a través de un amparo. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias nuevamente al expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Bruno Fortini, por la invitación. Gracias a la doctora Susana Tábara, al doctor Orlando Curaca, por la invitación y por, obviamente, permitirme poder llevar mi experiencia personal dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales y explicarlo no solo de la forma práctica, sino también de la forma teórica, y que obviamente espero que sea de una forma tal vez entretenida de estos casos que lo vemos día a día en la prensa y que es necesario entender claro cuál es el concepto y el procedimiento. Muchas gracias a todos. Doctor, agradecemos su conferencia especializada. En el chat hay una serie de felicitaciones por tan brillante conferencia especializada, didáctica, por cierto, comprensible para quienes de repente también no están en el ámbito del derecho, son legos en temas constitucionales, pero nos están haciendo llegar a usted una serie de felicitaciones. No hay preguntas, al parecer, por lo mismo que ha sido realmente muy didáctico y brillante su ponencia. Doctor, le agradecemos realmente esta conferencia, siguiendo con el cronograma de actividades del Centro de Estudios Constitucionales. A este distinguido ciberauditorio, agradecerle su presencia en esta conferencia especializada, Acusación Constitucional, Juicio y Antejuicio Político, a cargo del doctor Luis Roel Alba, segundo vicepresidente del Congreso de la República, quien nos ha engalanado en
el Centro de Estudios Constitucionales, en nuestras plataformas comunicacionales y reiterarles siempre nuestro agradecimiento. Una vez más, doctor, muchas gracias y será hasta cualquier momento que tengamos el honor nuevamente de tenerlo en nuestras plataformas comunicacionales presenciales, remotas, y siempre recibir todo ese bagaje de conocimiento y cultura constitucional que usted posee. Muchas gracias, estimado licenciado Cayo, por los saludos y agradecerle a todo el público presente. Muchas gracias y estamos a su disposición cuando usted lo requiera.